se dice que, que la perspectiva biográfica es una perspectiva, en tanto, digamos, es una forma de mirar la realidad social. Lo que tiene, digamos, de perspectiva justamente es que propicia la comprensión de distintos problemas de la realidad social a partir de un abordaje que intenta articular estudios en los cuales se analizan los condicionamientos externos, los condicionamientos macroestructurales o sociales y las representaciones sociales que tienen los actores sociales a lo largo del tiempo. Digamos, si tuviéramos que pensar en términos de ciencias sociales, podríamos decir que es una perspectiva que lo que permite es articular la clásica tensión que existe en la sociología en particular como disciplina, pero también en las ciencias sociales, entre la articulación y la tensión entre los condicionamientos estructurales y la acción del actor social a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de condicionamientos estructurales podemos hablar, por ejemplo, de condicionamientos que tienen que ver con el modelo económico, con cómo el modelo económico condiciona la vida de los actores sociales, pero también podemos hablar de las políticas educativas, de la situación del mercado laboral, de determinadas políticas sociales y cómo esas políticas condicionan la vida de los actores sociales. Cuando hablamos de las cuestiones más subjetivas, lo que estamos pensando es cómo los actores representan su posición en la estructura social, su situación. La idea es aprender ese mundo de representaciones que piensan los actores sociales sobre ese condicionamiento, sobre esa situación, pero la particularidad que tiene la perspectiva biográfica en comparación con otras perspectivas es que incorpora la dimensión temporal, que esa articulación entre el condicionamiento objetivo y la acción social se analiza a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se analizan las historias de vida de las personas. ¿Sí? Es una perspectiva que permite esta cuestión, entonces comprender problemas de la realidad social a partir de analizar ese condicionamiento estructural y la representación que tienen los actores sociales a lo largo del tiempo. Por eso se habla de historias de vida, porque es la representación que tienen esos actores sociales sobre su propia vida a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que esa vida no se desarrolla de manera individual en el aire, sino que se desarrolla en un contexto. Entonces, por eso la perspectiva permite analizar esto, ¿no? La historia del actor social en el contexto macrosocial a lo largo del tiempo. Perfecto. Cuando nosotros pensamos en las unidades de análisis de las historias de la aproximación biográfica, que tiene diferentes técnicas, la técnica fundamental que se utiliza en la aproximación biográfica es la historia de vida. Entonces, cuando pensamos en las historias de vida, podemos pensar en distintas unidades de análisis. Una unidad de análisis puede ser un individuo, la unidad de análisis puede ser la familia o la unidad de análisis puede ser la generación o un grupo. Entonces uno puede analizar un problema de la realidad social a partir de comprender la historia de vida de una persona en particular. Un estudio clásico que se hizo en el Gran La Plata es el estudio que hizo Daniel James sobre Doña María. Doña María era una trabajadora del frigorífico Swift de Berisso y era militante peronista, y lo que hizo Daniel James es recuperar la historia de vida de Doña María y a partir de esa historia de vida ir recuperando los procesos contextuales históricos que se estaban dando en Berisso en relación a la cuestión peronista, a la cuestión sindical, a la cuestión laboral, digamos. Entonces, se puede ser un individuo o se puede trabajar, por ejemplo, con una familia y hacer historia de vida de familia, ¿no? Entonces, uno puede analizar, por ejemplo, alguna problemática familiar entrevistando a varias personas de una misma familia y recuperando las historias de vida de cada una de esas personas que forman parte de una familia. Claro. Eso es un trabajo que se hace bastante en antropología y un estudio clásico de ese tipo de investigaciones es el libro Los hijos de Sánchez de Daniel James. Y luego están los estudios más grupales o estudios de generación, donde se analiza un grupo en particular y ese grupo por ahí comparte una misma edad o una misma representación etaria, y entonces se analizan determinados grupos o la pertenencia a determinada institución o a determinado grupo, como puede ser un grupo del colegio, un grupo de la universidad, un grupo de deportistas, cualquier grupo de trabajadores. Entonces la unidad de análisis puede variar. Lo que pasa es que la definición de la unidad de análisis tiene directamente que ver con el problema de investigación. De acuerdo a cómo se presenta el problema de investigación, qué tipo de técnica se utiliza. Perfecto. Entonces, lo que sí en los problemas de investigación, en la construcción del objeto,
En perspectiva biográfica es muy importante que tengan incorporadas en la misma pregunta la cuestión de la temporalidad, porque esa es la particularidad del estudio con biografía. Si no, uno puede hacer una investigación cualitativa sin necesidad de tener que hacer historias de vida, puede hacer entrevistas en profundidad sin necesidad de recuperar a lo largo del tiempo la historia de una persona o de una familia o de un conjunto de personas, digamos, un grupo. Perfecto. Claro. Sí, el instrumento fundamental de la perspectiva biográfica en términos cualitativos, pensado dentro de los métodos cualitativos, es la entrevista biográfica, digamos, que puede adquirir distintas características. O sea, puede ser una entrevista semiestructurada o una entrevista biográfico-narrativa. Una entrevista semiestructurada biográfica o biográfica semiestructurada implica la utilización de un guión, de una guía de preguntas por parte del investigador. Es decir, uno va a hacer una entrevista con la persona que quiere recuperar, digamos, le va a hacer la entrevista a la persona que quiere recuperar su historia de vida y lleva un guión de preguntas en las cuales lo que el investigador habitualmente hace es pensar cuáles son los diferentes hitos, momentos de la vida de esa persona y los elementos, las dimensiones que quiere analizar de la vida de esa persona. En cambio, la entrevista biográfico-narrativa es una entrevista en la que uno va sin un guión. Uno va y le dice a la persona, bueno, mira, quiero recuperar tu historia de vida, entonces contame tu historia de vida. Entonces la persona comienza a narrar su historia de vida y luego, sí, el investigador incorpora una serie de preguntas como para profundizar aquellas cuestiones que no se hayan sido trabajadas en la entrevista. Claro. Pero la diferencia fundamental entre una y otra tiene que ver, por un lado, con una posición respecto de cómo uno cree que se puede comprender y conocer la realidad. Porque la entrevista semiestructurada, en términos ideales estamos hablando, ¿no? La entrevista semiestructurada, digamos, parte de la idea de que el investigador tiene más o menos idea de cuáles son los diferentes momentos históricos de la vida de esa persona y hace preguntas en relación a eso. ¿Qué sucede? Muchas veces el narrador, la persona que es entrevistada, no tiene la misma representación de los hitos históricos de su vida. Y entonces ahí hay como un encuentro entre dos miradas distintas sobre cómo funciona esa vida. En cambio, en la entrevista biográfico-narrativa, la persona cuenta su vida y uno después incorpora preguntas. Entonces no hay como una imposición de una organización de secuencias temporales en la vida de la otra persona, porque la persona la cuenta como le parece. Entonces, de alguna manera, las estrategias y las técnicas de investigación entran acá como en juego y consonancia con el problema. Claro, sí, directamente. O sea, uno piensa un problema de investigación y ese problema de investigación da lugar al uso de una técnica en particular. En el caso de las historias de vida, el problema de investigación habitualmente se preocupa por comprender el cambio social, por comprender procesos a lo largo del tiempo o en un periodo, y entonces para poder comprender ese proceso o ese cambio social en un periodo determinado, uno realiza historias de vida para poder comprender ese proceso. Claro. Esa es la particularidad, ¿no? Una dimensión que no se ha desarrollado demasiado, que aparece en los textos más clásicos de perspectiva biográfica, pero que no hay mucho desarrollo, es la cuestión del espacio. El espacio aparece muchas veces pensado como contexto, ¿no? Como el contexto macrosocial. Pero cuando yo hablo de espacio, hablo de el lugar donde se desarrollan las historias de vida, porque no es lo mismo, qué sé yo, ser un joven deportista y vivir en Capital Federal que ser un joven deportista y vivir en el sur o en el norte de nuestro país, porque los condicionamientos que existen externos hacen a la posibilidad que uno tenga de desarrollar determinada actividad. En educación física, por ejemplo, me parece que puede ser interesante para comprender determinadas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la historia de vida de determinados deportistas, ¿no? O preguntarse por qué determinadas personas, bajo determinados contextos, llegan a ser deportistas de alto rendimiento y otros ¿no? Entonces, por ahí, digamos, recuperando la historia de vida de personas que sean deportistas de alto rendimiento, uno puede entender en esa historia de vida cómo las diferentes dimensiones, lo deportivo, pero también lo familiar, pero también el contexto, hacen o propician que determinadas personas llegan a ser deportistas de alto rendimiento, mientras que otros no. ¿Sí? Entonces,
muchas veces la perspectiva permite comprender eso, o permite comprender, por ejemplo, por qué determinadas personas que tienen una discapacidad física llegan a participar en Juegos Paralímpicos, mientras que otras personas que tienen igual discapacidad física no llegan a ese tipo de situaciones o de competencias, ¿no? Y en eso ahí se ve claramente cómo el contexto y la situación, la trayectoria de esa persona permiten comprender el punto de llegada. Claro. Porque lo que tiene la perspectiva biográfica en términos de entrevista biográfica es que uno parte del presente para recuperar el pasado. La perspectiva biográfica y la entrevista biográfica se inscribe dentro de los estudios cualitativos, que lo que intentan los estudios cualitativos es aprender el mundo de representaciones sociales de los actores. O sea, comprender, a poder aprender o comprender por qué las personas actúan como actúan, por qué las personas sienten lo que sienten o piensan lo que piensan, desde un propio mundo de representaciones de esas personas. Entonces, la perspectiva biográfica se inserta en ese mundo de discusiones, en ese mundo de aprehensión y comprensión de la realidad social. Pero lo que le incorpora es la cuestión del tiempo. Entonces, si uno quisiera comprender los sentidos que las personas le atribuyen a sus usos del cuerpo, podría mirarlo, pero también podría mirar cómo esos sentidos van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, no sé, cómo cuando eran más jóvenes o adolescentes tenían un determinado uso del cuerpo y un sentido le daban al uso del cuerpo, y cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo y de la vida, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo un adolescente usa el cuerpo y piensa en su cuerpo y siente su cuerpo que una persona mayor o una persona que se embaraza y hace deporte, que una persona que tiene más de 40 años y ya empieza a perder masa muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces los sentidos que uno le atribuye a determinadas actividades que tienen que ver con el cuerpo van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces la perspectiva biográfica podría permitir ver eso, cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo.